tema que me corresponde revisar el día de hoy es accidente físico en la UCI y muchas gracias a mi tutor por todo el apoyo prestado. Bueno, para comenzar, entonces, dentro de las generalidades pues, del accidente ofídico, hay que definir lo que es el accidente ofídico como tal o el envenenamiento ofídico, que es el de interés para el médico, el cual se caracteriza por ser un síndrome clínico como tal, denominado por la inoculación de sustancias tóxicas a partir del veneno de la serpiente. Cabe destacar que la OMS ha catalogado el accidente ofídico como un problema de salud pública y una de las enfermedades tropicales descuidadas por los sistemas de salud. Adicionalmente, es una enfermedad de tipo laboral, la cual afecta a jóvenes, principalmente de género masculino, en edad productiva, que son los que se encuentran laborando en áreas rurales y en actividades agropecuarias. Existe una escasa evidencia disponible con respecto a las intervenciones terapéuticas en el accidente ofídico. La mayoría de la literatura que uno puede encontrar son reportes de casos y muy pocos, digamos, estudios como tal de carácter prospectivo que puedan dar un mayor peso científico a las intervenciones que podamos aplicar en este contexto. Digamos que las familias principales o de interés médico serían dentro de las serpientes las familias de tipo víboras, las cuales se van a caracterizar por tener los colmillos en la parte frontal de su boca. Adicionalmente, las de lápidos, las cuales pueden tener unos colmillos en la parte frontal, pero de menor tamaño, y lo que son las culebras, lo que son las que van a tener los colmillos en la parte posterior de su boca. En Colombia tenemos principalmente dentro de las especies, de las familias, dentro de las víboras, tenemos que el 90 al 95% de las mordeduras de serpiente reportadas en nuestro país son como consecuencia de la mordedura por bootrópicos. Entre ellos, pues podemos tener conocidas como la mapaná, la talla X o la terciopelo. Adicionalmente, en un 2% por especies de la chesis como la verrugosa y la piña, que pueden estar también, digamos, localizadas en zona costera, en el Amazonas o en la Orinoquía. El 1% por la cascabel, que puede estar principalmente en áreas del Caribe del país, en desiertos secos o semisecos, y en áreas andinas, las serpientes de tierra fría como la cabeza de candado. Y también debemos tener en cuenta, por ejemplo, las familias de las corales, la cual puede ser la coral capuchina, coral rabo de ají y coral de agua, que también son las especies más prevalentes en nuestra nación. A nivel de la epidemiología mundial, hablamos que en el mundo se pueden producir cerca de 138.000 muertes cada año, y adicionalmente los continentes más afectados sería el continente asiático, seguido por el continente africano, y en tercer lugar la América Latina, con cerca de 3.400 muertes hasta 5.000 por año. Ya para hacerlo un poco más específico, a nivel de Colombia, pues, se encuentran reportados de 6 a 8.5 casos por cada 100.000 habitantes por año, y tenemos cerca de 248 especies descritas en nuestra nación, de las cuales 49 son venenosas y van a afectar principalmente las áreas que vemos demarcadas con color rojo, como por ejemplo lo que es la Orinoquía, el Amazonas, la costa pacífica y áreas del Caribe colombiano. Es importante tener en cuenta la clasificación de los venenos, que va a depender del componente de toxinas y enzimas de veneno de cada serpiente, los cuales van a denotar un cuadro clínico específico para cada una de las familias de las serpientes. Entre ellas podemos encontrar las toxinas que afectan el sistema hemostático, que van a llevar a condiciones como por ejemplo las condiciones procoagulantes, anticoagulantes, síndromes de desfibrinogenización, y adicionalmente pueden presentar trombocitopenia, aunque este es menos frecuente. Sus componentes, como las hemorraginas, también pueden llevar al debilitamiento de las paredes de la microvasculatura, principalmente por acción sobre el colágeno tipo 4, llevando a ruptura de las paredes del vaso y manifestaciones hemorrágicas. Tenemos otras toxinas como las miotoxinas, la base de fosfolipasa A2, las cuales van a llevar a la lisis de los fosfolípidos de la membrana del miocito, y pues básicamente llevar a necrosis y el edema, pues que es una de las principales manifestaciones locales del envenenamiento por serpiente. Toxinas como las nefrotoxinas, que van a llevar a la lesión renal aguda, ya sea de manera primaria por efecto de las mismas toxinas de las serpientes, como de manera secundaria a, por ejemplo, condiciones como la hipoperfusión, trombosis, isquemia y rabdomiolisis. Cardiotoxinas, que pueden afectar de manera primaria el corazón, llevando principalmente a trastornos de la conducción con bradiarritmias o arresto cardíaco. Y otra de las toxinas importantes serían las neurotoxinas, que pueden llegar a producir un efecto a nivel presináptico, llevando una lesión axonal mediada por fosfolipasa A2, las cuales pues tendrán un peor pronóstico dada su menor reversibilidad ante la administración del antiveneno. Adicionalmente, las postsinápticas, que pueden generalmente ser mediadas mediante toxinas de 3 dedos, las cuales van a ocupar el receptor nicotínico
de la acetilcolina a nivel del plato neuromuscular terminal y van a producir principalmente una parálisis flácida, pero esta se va a caracterizar por tener un mejor pronóstico, una mejor respuesta a la administración del antiveneno. Entonces, dentro de lo que hemos hablado, podemos ver que las dos principales familias de las serpientes en Colombia van a tener un fenotipo clínico dependiendo de las concentraciones de toxinas y enzimas en su veneno. Vemos que las víboras, por ejemplo, van a tener un fenotipo más hemorrágico y de citotoxicidad, mientras que en la parte de abajo podemos ver cómo los elápidos se van a caracterizar por tener principalmente una clínica de neurotoxicidad y adicionalmente de citotoxicidad. En este estudio podemos observar cuál es el comportamiento del veneno de serpiente en ausencia de una terapia, en ausencia de la administración del antiveneno y demarcado, por ejemplo, por los triángulos en el caso de los elápidos y los círculos en el caso de las víboras, pues podemos observar cómo las concentraciones séricas del veneno se pueden mantener a través del tiempo en ausencia de antiveneno. Esto es importante porque muchas veces por falta de disponibilidad del antiveneno podemos recibir pacientes en la unidad de cuidado intensivo quienes aún no han iniciado este tipo de terapia. Y vale la pena tener en consideración esto porque a pesar de que el tiempo haya pasado, si bien la efectividad no va a ser la misma, van a haber concentraciones de veneno y van a haber aún un beneficio clínico en poder administrar el antiveneno, así sea de una forma más tardía. La presentación clínica, principalmente edemas que van a ser manifiestos a partir de las 2 a 4 horas, necrosis a partir de las 24 horas, manifestaciones hemorrágicas a partir de las 2 a 12 horas y lo más importante, las manifestaciones de la debilidad de la musculatura vulvar como predictores de falla respiratoria en caso de neurotoxicidad, la cual va a ser presentada a partir de la media hora. Dentro del manejo prehospitalario es importante conocer las medidas de primeros auxilios que se prestan a este tipo de pacientes en el contexto fuera de un hospital. Y de estas, las intervenciones disponibles, en realidad ninguna ha demostrado como tal un beneficio clínico en los desenlaces gruesos que se pueden estudiar, pero pues digamos en contexto, por ejemplo, el torniquete, a pesar de que no ha mostrado ningún beneficio, por el contrario, puede causar efectos deletéreos, dado aumento del edema de la extremidad mordida o adicionalmente incremento de la severidad del envenenamiento local. Otras intervenciones como la incisión a nivel del sitio de la mordedura o la succión tampoco han demostrado ofrecer un beneficio clínico. Entonces, cuando llegan los pacientes a la unidad de cuidados intensivos, es importante tener en cuenta el tipo de medidas que han sido aplicadas en estos pacientes, ya que estas pueden tener también una repercusión clínica importante en los desenlaces que tengamos con estos. Hay que establecer accesos vasculares, pero esos accesos vasculares deben ser también contemporizados con respecto al control de la coagulopatía que tenemos en estos pacientes, ya que podemos tener complicaciones como tal ligadas directamente al acceso vascular y añadirle morbilidades a nuestro paciente. La reanimación hídrica con cristaloides en caso de hipovolemia o inclusive transfusión de hemoderivados en caso de hemorragia es otro de los pilares del manejo general de estos pacientes, la protección de la vía aérea en caso de neurotoxicidad y obviamente hacer un completo estudio de laboratorios que incluya conteo de células sanguíneas, pruebas de coagulación, pruebas de función renal, hepática y CPK. Entonces, estos son los pilares que debemos tener en cuenta cuando iniciamos la terapia antiveneno. La terapia antiveneno, digamos, a elegir, en este cuadrito podemos observar cuáles son los antivenenos polivalentes que tenemos de disponibilidad en nuestra nación, siendo el antiveneno del Instituto Nacional de Salud el que mejor potencia neutralizante para veneno de evotrópicos tiene, teniendo, digamos, una potencia de 70 miligramos por cada 10 mililitros de antiveneno, seguido, por ejemplo, por el valente de Probiol, que también es de síntesis en Bogotá, y Bioclon y el de ICP, que son de México y de Costa Rica, respectivamente. Entonces, ¿qué dosis administrar de antiveneno? Pues bueno, en el caso de los botrópicos vamos a administrarlos de acuerdo al grado de envenenamiento. En el caso de UCI, pues un envenenamiento severo va a requerir cerca de 6 viales del Instituto Nacional o cerca de 12 viales, ya sea de Probiol o de Bioclon, y vamos a tener en cuenta los criterios para definir cuándo puede ser necesario dar una dosis de refuerzo del antiveneno. Esos criterios van a ser la debilidad, la persistencia de signos de neurotoxicidad a pesar de 2 horas de haber administrado el antiveneno, y el otro criterio podría ser la persistencia de signos de sangrado o trastornos de la coagulación después de 6 horas de haber administrado el antiveneno. En el caso de los elápidos, la administración del antiveneno no va a dependiendo de la severidad del envenenamiento, siempre van a ser de 5 a 10 viales del Instituto Nacional de Salud para cualquiera de los grados de envenenamiento. ¿Cómo prevenir las reacciones adversas? Recordemos que el antiveneno es un suero
proveniente de las inmunoglobulinas de los equinos sensibilizados contra el veneno de serpiente, y eso puede llevar también a la presencia de reacciones adversas tempranas. La forma de prevenirlas: se ha estudiado la premedicación con adrenalina, hidrocortisona, antihistamínicos, y de esto, básicamente la adrenalina es la única que ha mostrado efectividad en la prevención de reacciones adversas tempranas. Reacciones adversas tempranas como la presencia de fiebre, urticaria, flushing facial y, en el peor de los casos, también choque anafiláctico e hipotensión, en los cuales pues vamos a echar de mano de medicamentos ya como tal de la epinefrina. En este contexto, la OMS ya recomienda el uso de hidrocortisona, antihistamínicos y, en caso de broncoespasmos, de beta-2 agonistas. Las complicaciones tardías, pues secundarias a la administración del antiveneno, se pueden presentar a partir de 7 días generalmente de haberlo administrado, y básicamente corresponde a la enfermedad del suero, la cual es una enfermedad de una reacción de hipersensibilidad de tipo 3 mediada por activación del complemento. Entonces, en la UCI vamos a enfrentarnos ante las complicaciones del accidente ofídico, entre esas pues las que están mencionadas en esta diapositiva, y vamos a comenzar hablando por los trastornos de la coagulación. Entonces, los trastornos de la coagulación, el manejo principal será entonces la terapia antiveneno, seguida obviamente en caso de sangrado francamente notable, pues ya sea gastrointestinal o en zonas como por ejemplo intracerebrales, o también por ejemplo con pérdida sanguínea a través de sitio de la mordedura, pues se recomienda ya como tal la transfusión. Sin embargo, la transfusión no debe retrasar la administración del antiveneno. El ácido tranexámico también ha cobrado un papel importante debido a los patrones de hiperfibrinolisis que pueden presentar este tipo de pacientes, y el seguimiento con test de la coagulación no solo se debe hacer con PT, PTT o INR, que es lo que nos describe la literatura en general, sino también echar de mano aquellas herramientas que nos pueden servir mucho más en enfocar el fenotipo de coagulopatía que tienen este tipo de pacientes, y adicionalmente a eso hacer una terapia transfusional dirigida, disminuyendo las reacciones adversas que pueden estar ligadas a esta. Entonces, este es un estudio realizado en un hospital militar francés, donde se incluyeron 14 pacientes, en los cuales se trató de tipificar cuáles son las características de la coagulopatía en los pacientes con mordedura de serpiente. Y, por ejemplo, en imagen A podemos encontrar lo que es un fenotipo de sangre que no coagula completamente. En la imagen B, un déficit generalizado de los factores de coagulación. En la imagen C podemos observar también un déficit aislado de fibrinógeno, o en la imagen D podemos observar también lo que es un patrón de hiperfibrinolisis. ¿Qué se encontró? Se encontró que estos patrones pueden estar presentes todos en cualquier momento, digamos, desde el envenenamiento, a pesar de la administración del antiveneno, principalmente los factores de incoagulabilidad, adicional, seguido por el déficit aislado de fibrinógeno y el patrón de hiperfibrinolisis, en el caso en el cual, por ejemplo, los pacientes también se podrían beneficiar del uso del ácido tranexámico. Otra condición importante es la parálisis y la falla respiratoria, principalmente debido a neurotoxicidad, y en esos casos se recomienda obviamente definir la intubación cuando se presente la falla respiratoria, que generalmente es tipo 2 en este tipo de pacientes, y debemos extrapolar quizás aquellas indicaciones de intubación que nosotros tenemos en los pacientes que tienen enfermedades neuromusculares, dado su similitud fisiopatológica. Entonces, recordar en este caso principalmente la regla del 20-30-40, lo cual es la capacidad vital menor de 20 mililitros por kilo, adicionalmente un PIM mayor de 30, un PEM menor de 40, y adicionalmente apoyarnos en otras medidas, como por ejemplo la ultrasonografía diafragmática, la cual nos puede mostrar una disminución de la excursión. Hay que tener en cuenta que en caso de las presinápticas el pronóstico es peor y probablemente terminen requiriendo traqueostomía, pero en el caso de las postsinápticas, pues básicamente se beneficiarían inclusive del uso de anticolinesterácicos como la neostigmina, siempre acompañado de una dosis de atropina para disminuir las reacciones o los efectos adversos que pueden presentarse a nivel muscarínico. Entonces, en este estudio de muy pocos pacientes, como la evidencia en general que se encuentra en este tipo de entidades, pues podemos observar cómo en los pacientes con neurotoxicidad postsináptica, la duración de la terapia con neostigmina puede inclusive llegar hasta los 5 días, y la duración de la ventilación mecánica puede tener grados variables desde 10 horas, inclusive hasta 60 horas. La miolisis y la necrosis tisular es importante tenerla en cuenta, ya que en este contexto el antiveneno no va a reversar la miolisis o la necrosis que se haya producido, pero sí va a disminuir la progresión de la misma.
es importante mantener un estado de hidratación adecuada, hacer seguimiento con niveles de CPK e inclusive considerar la alcalinización de la orina con el fin de llegar a una nefroprotección o proteger el riñón un poco más al respecto. Entonces, el uso de antibióticos también solamente estaría indicado cuando ya se documenta como tal una infección, y la inmunización con tétanos una vez se haya controlado la coagulopatía. El síndrome compartimental, una vez que este sea manifiesto, se recomienda la medición de presiones intracompartimentales y se considera un síndrome compartimental cuando es mayor a 45 milímetros de mercurio. Se puede hacer seguimiento ultrasonográfico también de la presencia de colecciones dentro del mismo compartimento, y el manejo médico es una de las opciones que se ha planteado en algunos textos, como por ejemplo la terapia osmolar, donde se ha descrito el uso de manitol, que puede llegar inclusive a evitar la necesidad de llegar a una fasciotomía descompresiva, que sería como tal el último eslabón para el tratamiento de esto, ya que también agrega comorbilidades. La falla renal, que se puede producir por diferentes vías, como la complejo inmunes, y principalmente por cambios hemodinámicos de hipoperfusión, puede llegar a requerir hemodiálisis temporal o permanente, y pues el manejo de esto principalmente mantener un buen estado de volemia, aplicar vasopresores o diuréticos cuando sea necesario, y no olvidarse la administración del suero antiofídico. Dentro de las complicaciones endocrinas que debemos tener en cuenta en la unidad de cuidados intensivos, me llama mucho la atención, o me parece muy importante, la insuficiencia pituitaria aguda, caracterizada o secundaria a diferentes vías, como por ejemplo la fuga capilar dentro de la pituitaria, que lleva a un abombamiento, un agrandamiento de la glándula, combinada con coagulación intravascular diseminada, que puede llevar a un compromiso como tal isquémico y necrótico de la glándula, similar a lo que sucede con el síndrome Sheehan en las embarazadas, en este caso afectando principalmente el eje del cortisol y el eje de la hormona de crecimiento, y en el contexto en el cual debemos pensar en nuestros pacientes, en los pacientes que tienen hipotensión o también presentan hipoglicemia persistente. En ese contexto podríamos pensar en el uso de esteroides. Adicionalmente, descartar la insuficiencia adrenal primaria, que puede ser algo similar a lo que sucede en el síndrome de Weierhaus-Friedrichsen, en el cual pues produce una hemorragia de las glándulas suprarrenales. En este contexto de mordedura serpiente también puede presentarse. Finalmente, el desequilibrio hidroelectrolítico puede presentarse cualquier tipo de estas entidades mencionadas en la diapositiva, principalmente la hipernatremia debido a una diabetes insípida central mediada por isquemia a nivel hipotalámico, y que en este contexto de pacientes no siempre se va a manifestar con volúmenes urinarios altos. Sin embargo, debemos tenerla siempre en cuenta. La hiponatremia por secreción inadecuada de ADH, de 18 a 48 horas el tiempo para su presentación. La hipocalemia, secundaria a una secreción, digamos, de catecolaminas mediadas por estrés, que van a terminar estimulando los receptores beta 2, o la hipercalemia, secundaria a la rhabdomiólisis y a la acidosis renal tubular tipo 4. Finalmente, como manera de conclusiones, la única terapia que ha demostrado reducir la mortalidad y complicaciones, no olvidarse del suero antiofídico. El manejo de la coagulopatía debe hacerse dirigido, ya sea por herramientas como el tromboelastograma, cuando tengamos a disposición esta herramienta, ya que nos va a permitir disminuir las reacciones adversas transfusionales. En caso de Colombia, principalmente la neurotoxicidad que se puede presentar puede ser de tipo postsináptico, y eso hace plausible plantear una prueba terapéutica con neostignina más atropina en estos pacientes. En el choque refractario, pensar en la insuficiencia adrenal, y siempre se va a requerir mayores esfuerzos para ampliar los niveles de evidencia que tengamos en las intervenciones con respecto a esta entidad. Muchas gracias.